a recapitular todo lo que hemos aprendido. Es importante que ustedes recuerden todo lo que habíamos revisado anteriormente, que están en los videos, que están en las presentaciones que se les ha enviado, las reglas de los silogismos, la universalidad de las proposiciones, las figuras del silogismo y también los modos de silogismo, aunque aquí vamos a recordar un poco también al realizar los ejercicios. Entonces, en la presentación o diapositiva número 28, ustedes tienen 15 ejercicios por realizar y otros ejercicios que ustedes deben inventarse, otros silogismos que ustedes deben inventarse, dependiendo de los que falten. Eso está en la presentación número 28 que les he pasado. Entonces, vamos a empezar. Tenemos el siguiente silogismo. Todos los cetáceos son acuáticos. Algunos mamíferos son cetáceos. Entonces, ¿qué es lo que me pide? En la presentación me pide encontrar el nombre del silogismo. Me pide encontrar el nombre de este silogismo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Primero, debo buscar su conclusión y debo poner en todos los conocimientos que yo adquirí, debo ponerlos en práctica en este momento. Entonces, una recomendación que yo les puedo dar es la siguiente. Primero, vamos a buscar la universalidad de las proposiciones. Tenemos la primera, todos los cetáceos son acuáticos. ¿Qué universalidad le corresponde? Entonces, si yo veo el cuadro de universalidades, recordarán, el cuadro de universalidades está en las presentaciones también. Tenemos 4 tipos de universalidades, ¿no es cierto? Tenemos la universal afirmativa con la letra A. Con la letra E tenemos la universal negativa. Con la letra I tenemos la particular afirmativa. Y con la letra O tenemos la particular negativa. Entonces, yo debo buscar cuál le corresponde a esta primera proposición o a la premisa mayor. Dice, todos los cetáceos son acuáticos. Al hablar de todos, está hablando de forma universal. Entonces, esta premisa es universal afirmativa, porque está afirmando algo. No existe un término negativo aquí. Entonces, yo puedo ponerle la letra a esta proposición, ¿no es cierto? Entendiendo que es universal afirmativa, ¿sí? Universal afirmativa, la letra A. ¿Ya? Voy a la siguiente. Algunos mamíferos son cetáceos. ¿Qué tipo de universalidad tiene? ¿O qué letra le corresponde? Como habla de algunos mamíferos, no de todos, entonces está expresada de forma particular, ¿sí? Particular. Y dice, son cetáceos. Entonces es particular afirmativa, ¿no es cierto? Según la tablita, particular afirmativa es la letra I, ¿correcto? Entonces yo le puedo poner la letra I, ¿ya? Yo le puedo poner la letra I a esta premisa o proposición, ¿ya? Y a un ladito yo le pongo lo que es. Dice que es particular afirmativa, ¿no es cierto? Ya. Ahora voy a realizar la conclusión, pero para realizar la conclusión yo debo seguir algunos pasos. Debo encontrar los términos que tiene este silogismo. Vamos por el más fácil, el término medio. El término medio es aquel que se repite. Entonces, ¿qué término se está repitiendo en este silogismo? Se está repitiendo cetáceos, como vemos aquí y como vemos aquí, ¿no es cierto? Entonces a este le corresponde la letra M, de término medio, ¿no es cierto? Ya. Vamos al término mayor. El término mayor me dice la teoría que está siempre en la premisa mayor. Entonces, el otro término que falta es acuáticos. Aquí está el término mayor, ¿sí? Y el término menor será el que falta, que en este caso es mamíferos, algunos mamíferos. Entonces yo le pongo la S, ¿no es cierto? Que le corresponde al término menor, ¿ya? Yo sé que la conclusión es igual a S más P.
Entonces, con esto yo puedo concluir. Digo lo siguiente. S más P. Algunos mamíferos es S. Y escribo algunos mamíferos y más P, que es son acuáticos. Pongo son acuáticos. ¿Ya? Entonces, he hallado su conclusión. Algunos mamíferos son acuáticos. ¿Sí? Esta premisa, ¿qué universalidad tiene? Algunos mamíferos son acuáticos, es particular afirmativa. Particular afirmativa es la letra I. Entonces, yo puedo poner aquí al lado la letra I. ¿No es cierto? Puedo poner la letra I. Ya, para comprobar, solamente para comprobar, siguiendo las reglas del silogismo, puedo yo inclusive realizar la siguiente operación, que ustedes ya saben. Para ver si es que es la letra I, digo, positivo más positivo, esto es positivo, ¿no es cierto? Más por más me da más. Universal más particular, según las reglas del silogismo que nosotros hemos aprendido, esto es particular, ¿no? No hay que olvidarse las reglas de los silogismos, por si acaso se hayan olvidado. Tenemos estas reglas que nosotros, bueno, que están en las presentaciones y que nosotros ya hemos visto, ¿sí? Más por menos me da menos, menos por más me da menos por menos no concluye, más por más me da más. Universal con particular da una conclusión particular, particular con universal da una conclusión particular, dos particulares no concluyen, universal con universal, su conclusión puede ser particular o puede ser universal. Eso ustedes ya lo saben, eso ustedes también lo tienen en su plataforma. Entonces, vemos que sí, que es particular afirmativa y entonces le corresponde la letra I, ¿no es cierto? Ya, vamos a buscar el nombre del silogismo. Primero, determinemos qué figura es. Según la posición de los términos medios, yo me doy cuenta que es de figura 1. Para recordar nada más, solo para recordar las figuras de los silogismos, ¿no es cierto? Figura 1. ¿Cuándo tenemos esta figura de los términos medios en un silogismo? ¿Sí? ¿Ya? El término medio es sujeto en la premisa mayor, ¿sí? Y es predicado en la premisa menor, ¿no es cierto? Premisa mayor, premisa menor. Esa es la figura 1. Término medio es sujeto en la premisa mayor y término medio es predicado en la premisa menor. ¿Ya? Entonces, voy a ver. Término medio es sujeto en la premisa mayor, ¿no es cierto? Y predicado en la premisa menor. Entonces, este es figura 1. ¿Ya? Es figura 1. Ahora, en la tablita que yo les había dicho que se aprendan o que tengan los nombres de los silogismos, vamos a ver cuál le corresponde, ¿no es cierto? Y voy a la tablita y veo que en la tablita hay un montón de nombres, pero vamos a ver cuál coincide. Primero digo, es figura 1, ¿no es cierto? Y aquí está figura 1. ¿Qué palabra o qué nombre tiene las siguientes vocales? La A, la I y la I, ¿no es cierto? La A, la I y la I. Busco los nombres, digo, este tiene la A y la A no es. A, E tampoco. A, I, este es. Entonces, este silogismo es Darí o se llama Darí. Hemos encontrado el nombre del silogismo y también hemos concluido este silogismo. Ahora vamos a realizar el siguiente, el que está más abajito.
Con el mismo proceso. No es difícil, no es complicado. Dice lo siguiente. Ningún hombre odia la vida. Algún animal es hombre. Debemos buscar el nombre del silogismo. Para lo cual, lo primero que debo hacer es identificar la universalidad de sus premisas, tanto de premisa mayor como de premisa menor. Dice lo siguiente. Ningún hombre odia la vida. ¿Qué tipo de universalidad tiene? Reviso. Dice ningún hombre. Al hablar de ningún hombre es, primero, negativo, porque tiene un término negativo ningún, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner aquí al ladito, este es negativo. Ya le pongo el signo menos de negativo. Y además, ¿qué es? Ningún hombre es universal, porque abarca a todos. Dice ningún hombre, ¿no es cierto? Abarca toda la especie. Entonces, yo le pongo la U de universal y negativo aquí. Universal negativo, según la tablita que nosotros tenemos, le corresponde la letra E, ¿no es cierto? La letra E. Entonces yo ubico la letra E junto a la proposición. Vamos al siguiente. Algún animal es hombre. Algún animal es hombre. ¿Qué tipo de universalidad le corresponde? Al hablar de algún, estoy hablando en término particular. En término particular. ¿Ya? Entonces, primera cosa, digo es particular, pongo la P de particular. ¿Sí? Y es afirmativa porque no tiene ningún término negativo. Entonces pongo el signo más de afirmativo. Particular afirmativo, según la tablita. ¿Qué letra le corresponde? Le corresponde la letra I, ¿no es cierto? Particular afirmativo, la letra I. Entonces pongo la letra I aquí, ¿ya? Entonces, miren, aquí puedo inclusive desarrollar este silogismo de otra manera, diferente al de arriba, ¿ya? Puedo adelantarme y decir, a ver, entonces, si tengo yo o distingo la universalidad del silogismo, yo puedo ya sacar qué universalidad le corresponde a la conclusión. ¿Por qué digo? Negativo más afirmativo, según las reglas del silogismo, dice aquí, negativo más afirmativo da la conclusión negativa. Entonces yo sé que esta conclusión me va a ser negativa. ¿Qué más puedo ver aquí? Universal más particular, su conclusión va a ser particular, ¿no es cierto? Universal más particular, entonces su conclusión va a ser particular, ¿no es cierto? ¿Ya? La conclusión va a ser particular negativa. Particular negativa, en nuestra tablita, es la letra O. Entonces ubico la letra O. Yo ya sé que la conclusión va a ser particular negativa. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer ahorita? Debo identificar la figura, ¿no es cierto? Voy a identificar términos. Término medio es el que se repite. ¿Cuál se repite? Se repite hombre, hombre. Este es M, de término medio. ¿Ya? Hombre es M, de término medio. Término mayor, el que está en la premisa mayor, el que está en la parte de arriba. Es odia la vida, ¿no es cierto? Todo esto es odia la vida, esto es término mayor que va a la letra P. La letra P porque es predicado en la conclusión, ¿no? Porque es predicado en la conclusión. Y el término menor es el que queda. Algún animal, ¿no es cierto? Animal. ¿Ya? Entonces pongo la letra S porque este es sujeto. Dice que la conclusión queda expresada de forma particular negativa. Entonces yo debo expresar la conclusión de forma particular primero. Algún animal. Estoy expresando de forma particular. Copio. Algún animal. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es el que me queda? Recordarán en el de arriba, S más P, ¿no es cierto? P, ¿qué es? Odia la vida, ¿no es cierto?
Pero si yo pongo odia la vida, queda expresado de forma afirmativa o positiva. Y me dice que no, que es negativo. Entonces, pongo el término negativo, que es no odia la vida. ¿Sí? No odia la vida. Esa es su conclusión. ¿Ya? Esa es su conclusión. ¿Qué figura tiene? Es figura 1, recordarán. Está de esta manera, ¿no es cierto? Recordemos, figura 1 tiene esta forma. Comprobemos, ¿sí? La misma forma, los términos medios, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es figura 1, ¿ya? Es figura 1. Ahora vamos a buscar el nombre del silogismo. Vamos a buscar el nombre del silogismo. Vamos a ver, entonces es figura 1. Y ahora vamos a buscar el nombre del silogismo. Me voy a la tablita. Busco. Digo, figura 1. ¿Ya? Aquí está, figura 1. Y voy a buscar la relación o las vocales E, I, O. Entonces, figura 1, EAM, E, I, O. Entonces este silogismo se llama ferio. Este silogismo se llama ferio. ¿Sí? Ferio. Aquí está la E aquí está la I aquí, y aquí está la O aquí. Bien chicos, entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio de una manera un poco más rápida, ¿ya? Creo que está entendido ya los anteriores ejercicios, entonces este será más fácil de hacerlo. Vamos a ver, entonces, primero, veo las premisas o proposiciones. Ningún sofista es creíble. Este es negativo, ¿no es cierto? Negativo, ¿ya? Y universal porque dice ningún. Entonces yo puedo poner universal, la U de universal, y el signo menos, ¿no es cierto? Ya, esto es igual a ¿qué letra? A la letra E, ¿ya? Según la tablita, esto es igual a la letra E. Vamos al siguiente. Algún abogado es sofista. Algún abogado. Está diciendo algún, no todos. Al hablar de algún, implica que es particular, ¿no es cierto? Entonces viene la letra P, ¿ya? Viene la letra P y es afirmativo, porque no hay término negativo. Entonces viene el signo más, ¿ya? Particular afirmativo, según nuestra tablita, este es igual a la letra I. La letra I le corresponde a esta premisa. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, ¿ya? Menos con más me da menos. Universal con particular me da una premisa particular. Entonces, su conclusión debe ser particular negativo, que era la letra O. ¿Ya? La conclusión tiene la letra O, ¿no es cierto? Ya para que se vea bien aquí. La conclusión es igual a O. Ya tengo. Yo sé que va a quedar expresada de forma particular negativa. Vamos a buscar los términos, ¿ya? Busco sofista, es término medio. Sofista es término medio, ¿ya? Término mayor, creíble, la letra P, ¿sí? La letra P. Abogado sería la letra S, término menor, ¿no es cierto? Conclusión es igual a S más P. Y debo expresarlo de forma negativa. Algún abogado es predicado, aquí está, pero como está con negativo sería no es creíble, ¿sí? No es creíble. Esa sería su conclusión. ¿Qué figura es? Es de figura 1, ¿ya? Figura 1. ¿Por qué? Recuerden cómo están los términos medios, ¿sí? Figura 1. E y O, según la tablita que yo tengo, vendría a ser ferio, ¿ya? Ferio, ¿ya? He encontrado el nombre de este silogismo. E, I, O. Estamos, chicos. Vamos con el siguiente.
ningún pino es animal. Todo pino es viviente. ¿Cuál es su conclusión? De igual manera, vamos a ver. Primera premisa, ningún pino es animal. Esto es universal negativo. Pongo la U y el signo negativo, que me representa a la letra E. Ya, la letra E. Todo pino es viviente. Es universal, porque habla de todos. Todo pino es universal. Y es afirmativo. ¿No es cierto? Entonces, esta es la letra A. Ya, tenemos la letra A. Hacemos la misma operación. Menos por más me da menos. ¿Sí? Universal con universal puede ser universal o particular. Recordarán las reglas del silogismo. ¿Sí? Las reglas del silogismo. Universal con universal puede ser particular y universal. Cualquiera de los dos. Vamos a verificar. Entonces, yo digo que esto, vamos a ver cuál de los dos es, ¿no? Yo sé que es negativo, sí, yo sé que ya es negativo, pero no sé si es particular o universal, si es E o es I. Yo puedo adelantarme, puedo ir a la tablita y ver si es que hay algo que coincida, pero tengo que primero identificar la figura del silogismo. Entonces digo, vamos a ver, términos medios. Término medio pino, pino se repite, este es el término medio. ¿Sí? Este es el término medio. ¿Ya? Este es el término medio, pino. Término mayor es el de arriba, el que está siempre en la premisa mayor. Le pongo la P, animal. Término menor es viviente, le pongo la S, porque este va a ser sujeto en la conclusión y este va a ser predicado en la conclusión. Recordarán, S, conclusión es igual a S más P. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Esta figura, ¿qué figura es? Voy a la tabla, voy a la tablita que yo tengo de las figuras para recordar y busco. A ver, digo, esta figura, ¿qué figura es? Ah, es esta de aquí, es figura 3, ¿sí? El término medio es sujeto tanto en premisa mayor como en premisa menor. ¿Estamos? ¿Ya? Para verle bien, ¿sí? M, M, ¿ya? Es figura 3, entonces yo le pongo figura 3 aquí. Figura 3. ¿Qué nombre corresponde? ¿Qué nombre le correspondería? Vamos a ver. Y busco en figura 3 la relación de las letras. Me voy a figura 3 y digo, a ver, una que tenga E, que comience con E y después sea A, una vocal que sea E y A en algunos de los nombres. Aquí dice A, E, A. ¿Sí? Hay una. Aquí no hay. Aquí está ahí. O A, E, I. Entonces solamente hay E, A. Esta de aquí. Y dice que la tercera letra sería O. ¿Ya? Entonces me dice que la tercera letra sería O. Y eso implicaría que tendría que ser particular negativa. ¿Puede ser particular negativa? Sí. ¿Cierto? Sí. Sí puede ser. ¿Ya? Porque universal con universal puede ser universal y particular. Pero en este caso ha sido particular. ¿Ya? Entonces yo ya le puedo borrar inclusive o tacharle para no confundirme. Tacharle digo es particular negativa. La letra O. Por eso me sirve los nombres o los modos de silogismo, para no estar rompiéndome la cabeza revisando en dónde está el error o en qué me equivoqué. De esta manera yo ya logro saber qué universalidad le va a corresponder a este silogismo. Sabiendo que es la letra O, entonces yo ya puedo concluir. Y busco lo siguiente. Digo, a ver, entonces pongo viviente, ¿no es cierto? Dice que es particular, ya no puede ser todo, tiene que ser algún, ¿no es cierto? Algún viviente. ¿Ya? ¿Cuál es el término mayor? El predicado es animal, pero como es negativo, le pongo no es
animal. ¿Ya? ¿Comprendido, chicos? Entonces he encontrado su conclusión y sabiendo que su nombre es Felapton, ¿no es cierto? El nombre de este silogismo es Felapton. Eso yo ya le descubrí antes mismo para no complicarme acá.